específicamente, el término cutting proviene del término inglés que significa corte, ¿no? Cortarse. Pero el síndrome de cutting es una modalidad más de un tipo de autolesión. Hay personas que se autolesionan de diferentes maneras. Hay quien lo hace a través del pellizco, hay quien lo hace jalándose el cabello, hay quien se golpea con puñetazos, se hacen moretones. Pero el síndrome de cutting específicamente se refiere a las modalidades del corte que utilizan algunas personas. En este caso, ahorita el síndrome de cutting está siendo muy generalizado, se está generalizando cada día más en las edades jóvenes, ¿no? Estamos viendo que a partir de los 12 años en adelante muchos adolescentes se están cortando y no es solamente a partir de los 12, hay chicos que se cortan ya con 10 años, con 11 años y no solamente obedece a los jóvenes, también esto a veces se perpetúa en el tiempo y hay adultos que ya se acostumbran a cortarse porque se comienza de una manera un día el corte, pero después se puede convertir en una compulsión, que es ya la incapacidad para dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, el cutting significa eso mismo, o sea, es una modalidad de autolesión que lo más peligroso que tiene es que como es un mecanismo ya aprendido para resolver determinados problemas, que donde no tengo la habilidad para darle la solución o yo lo interpreto demasiado fuerte desde el punto de vista emocional, entonces aprendo un mecanismo para resolver un problema, pero es un mecanismo que es patológico. Y muchas veces es un mismo mecanismo que establezco para casi la mayoría de los problemas. Que puede iniciarse como para llamar la atención, pero que luego ya aflora el verdadero problema. Esa es una manera. Por ejemplo, muchas de las personas consideran a veces que cuando un joven, un adolescente comienza a cortarse es porque tiene deseos de suicidarse y no siempre es así. O sea, hay adolescentes que comienzan a cortarse como una manera de canalizar el dolor, pero no porque quieren suicidarse. El peligro aquí está es que cuando aprendes a cortarte, a querer canalizar el dolor, o lo que no puedes hablar cuando deseas hablarlo, o cuando no puedes resolver una situación, después puede ser que sin querer te llegues a suicidar. Y hay otros adolescentes, jóvenes o personas que una vez que han aprendido esto, si llega un momento que la idea suicida aparece y lo pueden establecer como un mecanismo consciente para querer suicidarse. ¿Qué motiva esta a autolesionarse o causarse daño? Claro, por ejemplo, es multifactorial esto. Siempre yo hago alusión a la importancia de los medios donde un niño se desenvuelve, se desarrolla, sea en casa, sea en escuela, sea en colegios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sí es común a todas las personas es que nosotros necesitamos comunicar. O sea, somos seres sociales, tenemos que hablar, tenemos que decir lo que sentimos. En la sociedad en que hoy vivimos, cuando vamos, por ejemplo, a otros tiempos, estamos hablando, no sé, 40, 50 años, en los tiempos quizás de nuestros padres, muchas veces los jóvenes no se suicidaban, los jóvenes muchas veces no se cortaban, pero sin embargo se huían de las casas por las rigidez extremas que había en la formación, por no tener, por ejemplo, una adecuada comunicación con sus padres, o por tener determinadas situaciones, por ejemplo, como pueden ser abusos lascivos, historias, por ejemplo, que también en la actualidad se dan de adolescentes que desde la niñez o adultos que desde la niñez están siendo abusadas, están siendo coaccionadas por otras personas y nunca lo han dicho. Entonces, el mecanismo que se establece con el cutting al joven o el individuo cortarse es que comienzan a aparecer desplazamientos, sustitución psicológica para poder canalizar el dolor. Por ejemplo, cuando la afectación emocional es muy fuerte, el individuo no puede controlar ese dolor, no lo puede controlar. ¿Por qué? Porque no depende de él. Aunque él no quiera sufrir, sufre. Aunque no quiera estar triste, está triste, porque hay situaciones que lo llevan a ese estado emocional. Pero cuando comienza a descubrir el corte, a través del corte, él tiene el control de ese dolor. Lo tiene, porque él utiliza una herramienta para cortarse, pero él sabe dónde cortarse, cómo cortarse, tiene el control de ese dolor y además también sabe cómo curar el dolor. Sin embargo, eso es desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista emocional no.
Desde el punto de vista emocional, cuando está afectado, ni puede tener el control de dejar de sentir el sufrimiento, ni tiene la manera tampoco, no encuentra la manera de poder canalizarlo adecuadamente. Entonces, por eso a veces no se comprende por qué es que se están cortando, y muchas veces los padres, los profesores consideran que está llamando la atención, pero siempre uno hace la salvedad con relación a esto, y es que no se puede pensar que los adolescentes siempre están llamando la atención, porque es que aún llamando la atención tenemos que darnos cuenta que ese llamado de atención de esta manera lo puede llevar a autolesionarse, pero además a terminar con su vida. Muchas veces hemos visto adolescentes que llegan, por ejemplo, a las urgencias de los subcentros de salud y de los hospitales con cortes bien profundos, y cuando profundizas en ellos en el interrogatorio no se querían suicidar. Sin embargo, ya como el mecanismo que tienen aprendido es el cortarse, si un día el sufrimiento era tan fuerte, se dieron un corte más profundo y se seccionaron una vena o una arteria, y ya cuando se la seccionan pueden morir de un shock hipovolémico, pueden no incluso llegar a la institución donde se les va a atender y llegar ya choqueado completo y poderle provocar la muerte. Doctor, ¿hay un tratamiento para aquello? El tratamiento aquí tiene que ser un tratamiento profundo e integral. Primero, siempre nosotros siempre hago alusión a la importancia de los estilos educativos y al manejo pedagógico en los colegios o en las escuelas con relación a los niños y adolescentes. Muchas veces creemos que los niños que en un momento determinado de la vida ya tienen 14 años siguen siendo niños, y no es así. O sea, los niños crecen como mismo hemos crecido nosotros. Creemos muchas veces los adultos que ellos no tienen criterio, que no tienen opiniones, que no pueden discrepar en criterios con los adultos. Tienen que discrepar porque son diferentes generaciones. Lo que hay que enseñar a los adolescentes es cómo hacerlo, en qué contexto hacerlo, cuál es la mejor manera. Y los padres y los adultos que estamos rodeándolos tenemos que estar dispuestos a escuchar, no a pensar también que siempre nosotros tenemos la razón, porque nosotros también aprendemos de ellos. Entonces, aquí hay algo. Primeramente, cuando tú estableces una comunicación abierta y clara con el adolescente o con el joven, ese adolescente, esto no quiere decir permitir al adolescente lo que no se le puede permitir, ni quiere decir complacerlo cuando no se te puede complacer. Estamos hablando aquí de buscar una mediación, una negociación donde el adolescente o el niño se siente escuchado y que puedan transmitir lo que siente. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, a partir de un diálogo reflexivo donde yo te permito es que tú digas lo que sientes y yo estoy dispuesto a escuchar, a partir de ahí yo empiezo a exponer algunas preguntas para llevarte a ti a la reflexión. Pero eso es una conversación unidireccional. No es una comunicación bidireccional. La que no se debe establecer con el adolescente ni con el niño es una comunicación unidireccional, donde yo todo el tiempo estoy diciendo lo que tienes que hacer, te estoy aconsejando, porque ahí yo te estoy transmitiendo lo que yo quiero que conozcas, pero no sé qué es lo que tú piensas acerca del tema. Entonces, lo primero es que tiene que tener esto un enfoque multimodal, con el niño, con el colegio, la escuela donde esté, con la familia y con la comunidad. Aquí hay que evaluar, por ejemplo, las condiciones emocionales que está el niño, las condiciones emocionales que está la familia, cuál es el uso adecuado que hace del tiempo libre o no, porque hay adolescentes que hoy tienen 15 años, pero los padres ni siquiera lo dejan salir, por ejemplo, a compartir una tarde con sus amigos. En otros casos, por ejemplo, es al revés. Le han permitido tanto hacer las cosas que deseen, que ya cuando quieren poner control, entonces, o poner límites, entonces ese adolescente no está preparado para escuchar el no. Y cuando escucha el no, se frustra, y a partir de ahí, entonces, por no tener los estilos de afrontamiento adecuados para enfrentar esta situación, pueden aparecer los cortes. Los cortes son conductas aprendidas. Doctor, ¿qué debe hacer un padre de familia cuando se encuentra en este caso? Porque unos aplican incluso sanciones más fuertes pensando de que el problema acaba ahí. Lo primero que tiene que hacer cualquier padre, incluso aun cuando de primera instancia no logre ver un especialista, es documentarse sobre la situación. Hay que informarse. O sea, si nosotros seguimos realizando procederes y tomando determinadas decisiones sin documentarme acerca de una situación tan compleja como esta, vamos a seguir cometiendo errores. Pero una vez que ya he buscado información y yo intento hacerlo y no lo logro, tengo que ir al especialista. El especialista nos va a permitir a nosotros poder entender de dónde se ha estructurado la causa por la cual este adolescente, este niño o este adulto se está lesionando. Nosotros los especialistas le vamos a ayudar a que la familia pueda comprender cómo manejar esta situación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando ya aparece el síndrome de Cushing,
no es que aparece porque hace 2 días se está cortando. La mayoría de las veces ya hace mucho tiempo que se está cortando y la familia no lo sabe. Entonces hay que ir al especialista. Muchas veces hay una depresión de base de mucho tiempo. Si la depresión tú no la tratas como tiene que ser, que es con el abordaje personal, terapéutico, con el familiar, con el antidepresivo y los inductores del sueño que hacen falta, porque muchas veces hay historia de no dormir durante mucho tiempo, y cuando un sistema nervioso no descansa y no se repara el organismo, entonces después todo el día funciona mucho peor, y si en el día funcionas peor, en la noche también vas a funcionar mal. Y estos son factores predisponentes para que cada día esta depresión se pueda agravar y que cada día tú necesites más de los cortes para poder vivir.